gracias al Señor que podemos compartir, podemos celebrar al Señor Jesucristo. Es la mejor de las celebraciones. Cada vez que nos reunimos celebramos la victoria de Cristo. Satanás no soporta eso, pero es la mejor de las celebraciones. Todos estamos a la mesa del Señor y su gracia nos cubre y nos hace todos por igual. Así que gracias al Señor. En esta mañana vamos a considerar una porción de la Escritura. Habíamos estado viendo hace poco acerca de cómo nuestro Dios es el gran edificador, desde el comienzo en Edén hasta el final, en la Nueva Jerusalén. Y vimos cómo Dios la fue equipando a esa ciudad. Y eso habla de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y hoy, con la ayuda del Señor, también vamos a meditar una porción que tiene que ver con la edificación. Nuestro hermano Marco siempre me pregunta por el título. Podemos poner el edificador de muros y de voluntades. Así podríamos ponerle por título a esta meditación. Nehemías, vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué triste noticia para este varón. No sabemos dónde él estaba cuando Esdras, 14 años antes, había ido a Jerusalén. Pero sí sabemos, porque la palabra de Dios declara, el Espíritu Santo nos muestra qué era lo que él estaba haciendo en ese entonces. Él dice, era el copero del rey, como vamos a leer ahora en el capítulo 2. Él tenía una condición de cautivo, pero no era cualquier condición, porque muchos pueden estar cautivos, pero él tenía este trabajo tan particular, copero. ¿Qué hacía un copero? Bueno, no solo que, como nosotros imaginamos, servía vino, sino que lo tenía que probar primero. Así que cada día él ponía su vida en riesgo por causa de este hombre. Ese era el ambiente donde él vivía. Su vida había llegado a no valer nada. Sin embargo, él tiene un corazón dispuesto y temeroso de Dios. No es que él escuchó la noticia y dijo, bueno, voy a orar por ellos. Él se quebrantó al ver la necesidad del pueblo de Dios. Y este es un hermoso ejemplo de la vida de los fieles. No solamente oramos. Aquí vemos que él dice, el versículo 4, dice, se sentó y lloró e hizo duelo y también ayunó delante del Dios de los cielos. Esa fue su actitud. Este hombre fue muy usado por Dios, como vamos a ver, capítulo 2 del versículo 1, vamos a leer al versículo 6, por favor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey,
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Aquí vemos una descripción de lo que le acababa de comentar. Él trabaja de copero, pero tiene este deseo en su corazón de reedificar. Y en nuestra vida siempre va a aparecer esta circunstancia de ver la ruina del pueblo de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Un creyente carnal no le importa nada, le tiene sin cuidado. Pero aquí encontramos a un fiel, Nehemías. Él hace presente delante del rey su intención, su deseo. Y vamos a ver cómo Dios prosperó esto. Pero dice el capítulo 4, verso 10, describiendo cómo fue este evento, qué fueron las cosas que él tuvo que hacer. En medio de esa desgracia, de esa decadencia, él pudo tener este efecto de contagiar a otros también para edificar. Y esto es muy importante, porque nosotros con nuestra actitud podemos hacer que alguien se deprima, se desaliente, o tal vez como este varón, a incitarle a la edificación. No era algo simple, como vamos a ver. Vamos a leer capítulo 4 del libro de Nehemías, versículos 10 al 23. Por favor. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo:
Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Qué hermosa descripción de la circunstancia. Como dije, le podemos poner por nombre el edificador de voluntades. Qué lindo si así también nosotros podemos transmitir a nuestra familia, a los que nos rodean, esta prestancia, cómo enfrentar al enemigo. Nehemías, a pesar de que él no conocía en profundidad ni el mensaje de gracia, ni había recibido el Espíritu Santo, él tenía esta actitud. Y así también nosotros, en este tiempo final, más que nunca debemos edificar nuestra vida, edificar nuestra familia, tanto natural como de fe. Ese es nuestro trabajo. Y vemos que no era algo sencillo, porque los elementos eran muy burdos en aquel tiempo. No era armamento moderno como hay ahora, seguramente pesaba, pero aún así el propósito de Dios se cumplió. Edificador de voluntades. Y Dios en este tiempo también tiene sus edificadores. Gracias al Señor, porque gracias a esa maravillosa obra nosotros estamos aquí hoy. Piense por un momento todos los siervos que Dios usó desde que nos convertimos y los que va a seguir usando, porque la obra todavía no finalizó. Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios en el capítulo 4 desde el versículo 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias al Señor. Vemos que el Señor estableció los ministerios, dice, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Prepararnos para edificar. Hay veces que parece que se malinterpretara la palabra. Aparecen obreros que lo único que hacen es derribar, destruir. Pero aquí vemos la edificación de un cuerpo, la iglesia. Hace 2000 años la iglesia está sobre este mundo. Y gracias al Señor, nosotros también formamos parte de esta iglesia, de este tiempo. Y el Espíritu Santo nos va a hacer ver si realmente somos preparados como obreros, edificadores. Vamos a tener una visión distinta. Yo meditaba en este tiempo, por ejemplo, en la Luna. La Luna es nuestro satélite natural. Todo el planeta se beneficia porque está ese satélite ahí. Y como ya sabemos, la Luna nos habla de la iglesia. Todos sabemos esto. Desde todo el mundo se puede ver la Luna. La ven en Japón, la ven en Estados Unidos, en Venezuela, Paraguay, todos. Ahora, ¿usted alguna vez escuchó decir la Luna
propiedad de Estados Unidos, propiedad de Japón. No, la luna es de todo. Y así también la iglesia es una en todo el mundo, es una. Cuando nosotros no hemos sido edificados y enseñados correctamente, empezamos a creer que la iglesia es nuestra. O en algunos lugares hasta le hacen un himno a la congregación, porque no hay como esta congregación. Bueno, eso es un mal obrero. Nosotros, por la gracia de Dios, a través de la Escritura, vemos el beneficio y lo hermoso del cuerpo de Cristo en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ahí sí vamos a ser edificados. Pero si no tenemos visión, no va a haber edificación. Va a haber todo el tiempo roturas, parches acá, parches allá. Pero gracias al Señor que el Señor dejó los ministerios, dice. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar en el original es la palabra que significa equipar. Equipar. Por eso, tanta gracia al Señor por los obreros que Él ha levantado. Nos ha dado todas las herramientas, el equipo necesario para esta vida y también para edificar a otros. Pero para eso necesitamos visión. Imagínese un cirujano que no ve nada. ¡Qué peligro! Y cuanto más en lo espiritual. Sin visión va a ser un problema. Pero aquí vemos lo que la palabra de Dios declara, a fin de equipar, dice, a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojalá que todos nos sintamos identificados con la edificación. Qué triste pensar que tal vez alguien hoy no está aquí por algo que dije yo o algo que hice. Eso no es edificar, al contrario. Que realmente podamos ser de bendición. Salmo 127 y el versículo 1. Edificadores. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, los edificadores. Y si tal vez alguien todavía no es un edificador, bueno, puede empezar a hacerlo hoy. Salmo 127 y el versículo 1, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Nuestro Dios es el primero en edificar. Y Él participa de la obra también. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo en iglesias divididas, iglesias arrasadas por el enemigo? No. Sin embargo, muchas veces por falta de experiencia o de conocimiento llegamos a esas circunstancias. Dice la Biblia que cuando Madián atacó a Israel, Israel se empobrecía. Bueno, ¿y qué pasa hoy con las iglesias? Cuando hay divisiones, contiendas, y a veces en vez de ir y colaborar para que todo se enfríe, vamos y tiramos nasta y se arma un lío. Bueno, tenemos que aprender también nosotros a edificar. Hay muchas formas de edificar en lo natural. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 y el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Noé edificaba altares. Y así también nosotros, en nuestra vida cotidiana, habíamos visto en el Antiguo Testamento dos tipos de altares, ¿se acuerda? Uno de piedra y otro de tierra. Uno habla de algo blando y otro de algo duro. Pero
lo interesante es que cada uno debía edificar ese altar. A veces nosotros edificamos nuestro altar de piedra, nos metemos en un lío, sufrimos de balde, todo por no obedecer. Constructor de altares de piedra. Pero también están los constructores de altares de tierra. Y Noé dice, él edificó un altar. Génesis capítulo 33 y el verso 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Amén. Así que vemos uno que edifica un altar y ahora vemos a alguien que edifica una casa. Esta casa habla de nuestra familia. Hay veces que no sabemos porque no lo hemos visto. Bueno, pero gracias a Dios que tenemos su palabra, el manual perfecto. ¿Cómo vamos a edificar nuestra familia, nuestra casa? Los mayores tenemos esta responsabilidad de transmitirle, de enseñarle. Siempre decimos, el más grande tesoro que le vamos a dejar a nuestros hijos no son las cosas materiales, sino la fe. Una fe genuina, sustentada por la palabra de Dios, y una fe vivida, porque a veces una fe de palabra nomás, pero ¿qué dicen los hechos? Bueno, esta es otra forma de edificar. Génesis capítulo 4 y el verso 17. Hay otros que tienen otra capacidad. Génesis 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Amén. Así que vemos edificadores de altares, de casas, de ciudades, distintas capacidades. Y así también en el pueblo de Dios hoy. Bueno, podemos comenzar edificando un altar cada día en nuestra vida. Hay hermanas o hermanos que a veces no acostumbran ni a leer la Biblia. ¿Qué es la Biblia por ahí? Pero podemos comenzar con nuestro altar diario. Podemos edificar nuestra familia, los que somos abuelos, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros nietos? Un día escuché a un hermano decir, no hay nada más lindo, dice, que malcriar a los nietos. ¿Qué clase de ejemplo es? No, está equivocado. Eso es un pensamiento natural. Dice, bueno, yo ahora voy a malcriar a mi nieto. No, nosotros tenemos que edificar. Cuando el Señor nos llame, nuestros hijos tienen que continuar. Pero imagínense si yo hago todo fuera de la palabra de Dios. ¿Qué clase de ejemplo va a ser? Qué triste condición. En Primera de Reyes, capítulo 11, hay una promesa de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11 y el verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mi camino, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Amén. Es decir, que una hermosa promesa de parte de Dios. Una promesa a la obediencia. Porque muchas veces en nuestra vida, usted habrá observado las casas cuando todavía no están completamente edificadas, que varias cosas podemos decir. En primer lugar, no tiene toda la comodidad ni la seguridad necesaria. Y así también en nuestra vida, cuando no está edificada, podemos decir, no tiene un gran valor. Usted observa una casa que está a media construir, no tiene el mismo valor que una casa terminada. Y así también nuestra vida. Pero Dios le prometió
Aquí y dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Así Dios trató con su pueblo y así trata hoy. Desde el principio Dios edificó y le propuso a Israel cómo era la forma que él quería. Pero ¿qué hizo Israel? Desechó, no quiso aceptar la forma de Dios. ¿Y qué pasa con la cristiandad hoy? Lo mismo. La mayoría no quiere la forma de Dios. Vamos a ver, para ir terminando, Zacarías capítulo 3. Libro de Zacarías, capítulo 3 y el versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Dios tenía interés en esta piedra. Todos creo que sabemos de qué habla el Señor Jesucristo. Dice, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. La piedra única de la eternidad, Cristo. Pero ¿cuál fue la actitud de Israel? Mateo capítulo 21. Todos sabemos lo que pasó, igual vamos a leer. Mateo 21 y el versículo 33 al 43. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Qué parábola tan reveladora. El hijo fue, dice, asesinado por estos malvados religiosos. De eso está hablando. Los guardadores de la ley desecharon, dice, a Cristo. Y sin embargo, hoy es el mismo plan de Dios para la iglesia. La piedra principal de la iglesia es Cristo. Nunca vamos a edificar fuera de ese plano. Cuando los hijos de Dios queremos edificar sobre otra cosa, sobre hombres, sobre organizaciones, seguro que vamos a fracasar. Si queremos edificar nuestra familia, nuestro hogar, también sobre Cristo. No vaya a edificar sobre otra cosa. Y dice el último versículo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gracias al Señor. Ese es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Una gran responsabilidad. Dar los frutos del reino
hoy. Israel perdió su oportunidad por desechar. ¿Qué clase de constructor es que no sabe cómo es la base? Y así también nosotros construimos todo el tiempo nuestras relaciones de familia, congregacionales, pero la base es Cristo. No vaya a olvidar nunca eso. No nos relacionamos porque nos cayó bien. A veces cometemos ese error. Oh, dice, es macanudo. Macanudo no sirve. Nuestra relación es sobre la base de la obra de Cristo. Eso es una relación válida, tanto natural y mucho más espiritual. A veces yo así le digo a los jóvenes, no vaya a buscar porque alguien es hermoso en su rostro o su figura. ¿Cuánto de Cristo hay? Es el verdadero valor. Vamos a ver un poco más Efesios capítulo 2 y el versículo 20. A veces nosotros elegimos así, por nuestro ojo, por nuestra conveniencia, y después nos queremos suicidar. ¿Qué pasó? Bueno, porque la relación fue mal construida. Mal construida. A veces hasta se elige un impío o una impía. Y después se va a convertir. ¿Sí? Imagínense en lo que se va a convertir. En un caos. Eso se va a convertir. Efesios capítulo 2 y el verso 20 y hasta el 22. Efesios 2, verso 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Aquí el Espíritu Santo nos muestra la imagen del resultado de la edificación. En primer lugar, estamos edificados sobre el fundamento de los que nos precedieron. Muchos dicen, bueno, en ese tiempo ya no hay apóstoles. Sí, es cierto. Pero la historia de la iglesia arrancó hace 2000 años atrás. Y esa es nuestra historia también. Y los siervos que Dios usó y ya no están, también forman parte del cimiento de nuestra vida. Y así nosotros vamos a edificar a la generación que sigue. Y nosotros también vamos a ser parte de ese cimiento. Qué lindo que así se nos recuerde. No que diga este desgraciado. A veces se escucha cada cosa. Pero dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hoy vamos creciendo con ese propósito. No hay otro interés. A veces nos ofrecen un montón de cosas, pero este es el verdadero propósito de este edificio. Bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Este versículo nos da la idea de alguien que está metiendo su mano. Nosotros por naturaleza somos todos ariscos, nadie nos gusta que nos toque ni que alguien se meta en mi vida, pero Dios sí se va a meter en nuestra vida. Él va a ser el primero que se va a meter. Y gracias al Señor por sus siervas y sus siervos que también van a edificar nuestra vida. Por ahí en el momento al ladrillo no le gusta mucho que lo mojen, que lo tiren, pero después termina siendo algo hermoso. Y así también pasa con nosotros. Dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted cree que Dios va a morar en cualquier lado? El Espíritu Santo va a hacer una limpieza primero. Y así también ocurre con nosotros. Romanos 14, con este finalizamos. Romanos 14 y el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén.
Sigamos lo que contribuye a la paz. Ese ya es un logro, porque a veces nosotros solo armamos el incendio. Digo, qué gracia nos otorga el Señor de aprender a cerrar nuestra boca, porque a veces un comentario nomás se fue la paz por el día, por la semana, por el mes. Pero la parte final del versículo, lo que contribuye a la mutua edificación. Gracias al Señor, porque otro está edificándome a mí y yo puedo ser de edificación para otro. Nunca vaya a pensar de que somos totalmente inútiles en la obra de Dios. Yo siempre digo, para mí, todos los hermanos me enseñan algo. Los que nos precedieron y hoy también, con las actitudes. Realmente yo estoy muy agradecido al Señor por la escuela que Él preparó. Y nos enseñamos y nos edificamos uno al otro. Así dice la palabra de Dios. Sigamos lo que contribuye, dice, a la paz y a la mutua edificación. Verso 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida o por cosas naturales. ¿Qué es la comida? Algo natural. Y a veces la obra de Dios se entorpece por pavada. Y dice, todas las cosas la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Versículo 22. Tienes tu fe eterna para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Usted piense todo el día, nosotros vivimos aprobando cosas. Desde qué ropa nos vamos a poner, por dónde vamos a viajar, todo el tiempo estamos dando nuestra aprobación. Y viene la palabra de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. A veces nosotros mismos nos metemos en el problema. Elegimos esto porque me pareció. Bueno, en la medida que somos edificados y crecemos, aprendemos a consultar a nuestro Dios. Dios habla todo el tiempo por su palabra, también por su Espíritu Santo. Así que gracias al Señor por este privilegio de ser edificados y de edificar a otro también. Pensemos por un momento cuando vamos a hablar, ¿lo que voy a hablar o compartir le va a edificar o lo va a asustar? ¿O lo va a hacer decaer en su fe? A veces así somos de torpes. Viene alguien con un pequeño logro, en vez de alentarle, decimos todo lo contrario. Bueno, tenemos que aprender y meditar. ¿Qué cosa voy a hacer o decir? ¿Realmente va a ser de bendición o qué va a ser? El creyente sin revelación y el creyente legalista se la pasa esparciendo el desaliento todo el tiempo. En vez de mirar el medio vaso lleno, mira el medio vaso vacío. Pero gracias al Señor que todos podemos ser edificadores y tenemos un amplio campo, nuestra vida, nuestra familia y la congregación. Que Dios les bendiga, Ricardo.